Sales de tu turno y tienes que irte a descansar. Tienes que irte a descansar, porque a la larga el cuerpo te pasa factura. Siempre me acuerdo de esta, yo era voluntario en ese tiempo. Nos llama la Policía Nacional que había un niño que estaba feto. Le habían botado en la esquina frente al cementerio, en la puerta del cementerio. Hace años, acá en una panadería, en la 9 de octubre, entraron, estaban apagando, estaban ingresando recién, y hacia atrás había un tanque de gas. El tanque de gas estalla. Porque la gente no es que entiende, vea, hágase para allá, retírense. No, la gente quiere estar ahí. Y si hay ese fenómeno, un Bagdad, por ejemplo, un flayover, al esposo le dispararon en Tabacundo por robarle la plata, porque él pagaba en las fincas y eso. Entonces fuimos, le atendimos, le llevamos al hospital, se salvó el señor. Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Este es nuestro primer episodio del podcast Conectados y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante que es la vida de un bombero. Para ello me encuentro con el licenciado Darwin Granda, quien nos va a comentar un poquito de su día a día en esta institución. Y bueno, pues también queremos recalcar que este podcast es para hablar de diversos temas, así que si es que tienen alguna sugerencia que nos la puedan comentar, pues tranquilamente nos escriben en los comentarios. Sin más preámbulos, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes. Para nosotros como institución es muy importante el tener este espacio con los medios porque no solamente damos a conocer el trabajo que hace la institución, sino que nuestro interés también es que la gente se concientice en relación a ese trabajo que nosotros entregamos a la comunidad. Sí, exactamente. Como decíamos, a veces vemos solo lo que por detrás, ¿no? Cómo es la vida de un bombero, pero nunca nos imaginamos ya en la realidad qué es lo que hacen y toda su ardua labor. Quisiéramos iniciar justamente preguntándole, cuando usted era pequeño, ¿usted quería ser bombero o cómo es que surgió todo esto de esta profesión? Cuando yo estuve ya en el colegio, mi ilusión, yo estudié en Nelson Torres, mi ilusión era estudiar biología marina. Entonces pasaron algunas cosas en el transcurso del colegio. Fui a terminar el bachillerato en Quito, en un colegio de curas, en el Seminario Menor San Luis. Ahí no había químico-biólogos como especialidad, había sociales. Obviamente por la inclinación a la que iba ese seminario o ese colegio, que era para el tema de formación de sacerdotes. Entonces, cuando yo ya acabé el colegio, bueno, antes de eso yo empecé a trabajar cuando estaba aquí en Cayambe, empecé a trabajar en Radio Sensación aquí en Cayambe. Era de la familia Almeida, funcionaba sobre lo que antes era el Ferrostal Cayambe, en la calle Bolívar y Rocafuerte. Entonces, yo ya me incliné por la comunicación y empecé a estudiar periodismo en la Universidad Central, en la Facultad de Comunicación Social. Entonces, estando en ese proceso de estudio, cosas de la vida me llevaron a ser parte de la institución como bombero voluntario. Entonces, fue un curso así, mi plan nunca fue seguir como voluntario, fue un curso de primeros auxilios, un curso de bomberos, así nomás, y pare de contar. Entonces, a la larga, uno se fue, o yo me fui enamorando de la institución, me fui enamorando de la profesión. Y no fue solo mi caso, sino de muchos otros tantos voluntarios que fuimos a la institución y le vimos prácticamente empezar casi desde cero. Había un camión, un Ford 600 viejito, había una camioneta Toyota igual ya viejita, había un camión Chevrolet, una camioneta Chevrolet que inicialmente era la primera motobomba que tenía la institución. Luego se consiguió la donación de un vehículo Mercedes ya normado para incendios estructurales, que se la tenemos hasta hoy día. Entonces, en ese proceso nosotros nos fuimos formando de a poco, conociendo de a poco el trabajo de la institución. Entonces, así fue como, por ejemplo, yo entré, hubo otros compañeros que entraron de otra manera a ser parte de la institución. Nunca fue el afán de
de tener un sueldo, de que me contraten, porque sabíamos la realidad de la institución. No había plata, había sueldo para 3 personas de guardia, había un capitán, había un sargento, un cabo y una secretaria. La persona que era comandante en ese tiempo, mi coronel Carlos Tipán Chinchuña, él no percibía sueldo, pero era el comandante de la institución ad honorem. Entonces, en ese tiempo aspirar nosotros a tener un sueldo era negado. A lo mucho, por ejemplo, en mi caso, cuando yo le reemplazaba, en ese tiempo era capitán, mi capitán Carlos Tipán Vaca, hijo del señor comandante de ese tiempo. Cuando le reemplazaba yo a él, por ejemplo, yo salía de vacaciones de la universidad y yo le decía, mi capitán, porque en ese tiempo era capitán, mi capitán, estoy de vacaciones. Entonces, él ya cuadraba sus vacaciones con mis vacaciones y yo le reemplazaba y ahí yo cogía algún dinero. Pero de ahí nunca. Entonces, y la realidad era la misma del resto de personas que éramos voluntarios. Entonces, llegamos a ser, no sé si 25 o 30 voluntarios que nosotros debimos crecer a la institución prácticamente desde cero y nos enamoramos del trabajo, ahí aprendimos lo que es vocación. Claro, porque cuando no recibes un dinero por algo que estás haciendo, ahí está la verdadera vocación. Y sin embargo, íbamos, claro, no había plata, pero íbamos, estábamos, aprendíamos, teníamos aventuras para escribir libros con los compañeros. Y no es solo mi caso, insisto, es el caso de muchos de los que entramos como voluntarios al Cuerpo de Bomberos de Cayambe. Claro, prácticamente podríamos decir que un bombero no solamente nace, sino también se hace, ¿no? En este caso, por diferentes circunstancias, llegó a voluntario y hoy por hoy es bombero con vocación. Sí, yo al menos aquí en Cayambe, yo creo que el 90% del personal que hoy trabaja en la institución nunca pensó o nunca tuvo en sus planes ser bombero. Encontró en el camino la profesión y se fueron por eso. Claro. Y se formaron y nos terminamos formando en los bomberos. Claro, y es chévere conocer, como usted nos comenta, porque, claro, a veces uno dice, yo desde pequeño ya tengo qué es lo que quisiera hacer de grande, pero vemos que no, que en el camino diferentes circunstancias se fueron dando para que sea bombero. Y de pronto en este camino, ¿hubo alguna vez en la que usted quizás tuvo dudas, ¿no? Y dijo, ¿será que realmente esto es para mí? No. Porque yo creo que cuando alguien inicia en algo, se le genera el miedo, ¿no? De por sí, pero nunca dudó. No. Cuando yo estuve, yo ya terminé la universidad, terminé de estudiar, me dediqué ya al periodismo, a relatar fútbol, a viajar, a conocer ciudades, a ir a las Copas de Américas, estar en Copa Libertadores, estar con la selección. Entonces llegó un momento en donde mi coronel Carlos Tipán Chinchuña, en ese tiempo, me dice, licenciado, yo estaba todavía estudiando, me dice, licenciado, porque así me trataba de cariño, o sea, venga a trabajar, ahorita se va a abrir un puesto, y yo quiero que usted entre, así, textual. Yo le dije, no, mi coronel, Dios le pague, no, muchas gracias, porque yo estaba estudiando, y yo quiero acabar de estudiar. Y pasó. Entonces, claro, entró otra persona, yo ya seguí en la radio, seguía en mi vida de comunicador normal. Cuando yo salía de vacaciones de la radio, yo venía acá a Cayambe y me iba a los bomberos, estaba con ellos los momentos que tenía chance, pero, o sea, desvincularme totalmente, nunca. Entonces, hubo un momento en el año 2011 que yo me enfermé. Entonces, yo tuve un problema del esófago. Y el médico, el doctor, me dice, Darwin, tiene que cambiar su estilo de vida. La radio es un trabajo muy demandante. Entrar a las 8 o 9 de la mañana con desayuno, a veces se almorzaba a las 12, a veces a las 2, otras veces a las 3, otras veces no se almorzaba, o solamente se merendaba ya cuando se llegaba a la casa. Los fines de semana al fútbol, había que viajar, a Cuenca, a Loja,
Cuando había avión, en buena hora, se iba y se regresaba en 40 minutos, Claro, y estabas pero en no. Quito, pero había veces que no. Entonces, ese desorden en los horarios alimenticios a mí me terminó pasando factura. Claro. Entonces, el doctor me dijo, haga deporte. Y ya no había tiempo, no se podía. De lunes a viernes era la radio, fines de semana el fútbol en los estadios, y cuando había fútbol entre semana, se salía a 9, 10 de la noche del estadio, a la casa a las 11, casi a ni comer. Entonces, todo eso a mí ya me causó problemas en el esófago, me dolía el pecho, me dolía el corazón, yo andaba preocupado. El doctor me dice, cambie de actividad, haga deporte por lo menos. Entonces, y en ese tiempo, yo vine acá a Cayambe y me dice, ¿sabe que se va a abrir un concurso de méritos y oposición? Y se va a dar prioridad a quienes han sido voluntarios por muchos años. Dije, ¿será? Me arriesgué, pedí permiso en la radio, me dije, no me querían dar permiso porque ya era casi fin de año, y fin de año ya no hay muchos eventos, ya no hay mucho que cubrir, ya no hay fútbol, ya no hay entrenamientos, los equipos prácticamente se fueron de vacaciones. Claro. Entonces la señora Cecilia me dice, Darwin, yo no le puedo dar permiso. Le digo, doña Ceci, descuénteme. Voy a aplicar esto, yo le conté. Voy a aplicar esto, si entro, en buena hora. Y si no, yo regreso a trabajar. Aquí me tiene como me ha tenido 11 años en la radio. Claro. Dijo Darwin, no le puedo dar. Le digo, doña Ceci, ¿qué hago? Dice Darwin, haga lo que tenga que hacer. Con el dolor en el corazón fui, le redacté la carta y renuncié. Sin saber si es que iba o no yo a entrar. Claro. Entonces vine, entrené, trabajé hasta el 8 de enero, 10 de enero, no sé, del año 2012. Y vine acá a Cayambe a entrenar, a estudiar para las pruebas. Gracias a Dios logré entrar y empecé a trabajar desde el 1 de enero del 2012. Primero de marzo, perdón, del 2012. De ahí para acá, el tener dudas de que esto no es lo mío, no. No se le ha presentado. No, jamás en la vida. Ahí no sé si aplica también esto de que es el destino, ¿no? Uno ya está destinado como que a ciertas cosas, porque imagínese, usted ya se graduó y estaba justamente ejerciendo su profesión, pero se dieron las circunstancias y nunca se retiró tampoco del todo, por así decir, de los bomberos, y se abrió el camino, se dio la oportunidad, y hoy por hoy pues sigue aquí prestando su servicio. Claro, y bueno, mi formación en el periodismo me sirvió acá en la institución, porque previo a mi ingreso a la institución, no había un contacto, una relación con los medios. Entonces, cuando yo entré, yo al coronel le planteé, digo, mi coronel, ¿por qué no hacemos una vocería de la institución? Claro. Y ahí empezamos. Entonces, me dice, pero yo no te puedo pagar por eso, porque entras como bombero, no entras como comunicador. Le digo, no me importa. No me importa, porque lo que me interesa es que el trabajo que la institución realiza conozcan los medios, conozcan la gente a través de los periodistas. Y dijo, está bien. Entonces, desde ahí hasta hace, no sé, 2 años, yo mantuve relación con los medios y mantuve presencia en micrófonos a través de la vocería. Y contándole a la gente cuáles fueron las emergencias semana a semana. Por ejemplo, en Radio Ecos nos dieron el espacio fijo los martes, 8:30 de la mañana. Yo ya sabía que tenía que estar en la Ecos de Cayambe. Me llamaban de los otros medios, Darwincito, déjenme una entrevista. Bueno, nunca les negué, jamás en la vida. Entonces, yo ya salía franco de mi turno de 24 horas, me iba a la casa a descansar y me llamaban tipo 9, 10 de la mañana. Darwincito, estoy acá en la estación, déjenme una entrevista de las novedades. Listo, bueno, me cambiaba y nuevamente bajaba a la institución. Entonces, yo creo que esa formación previa que yo tuve sirvió mucho para yo ayudarle a la institución a que la gente conozca, a que se difunda el trabajo, no por un ego personal, claro. Sí, no por un ego o por un deseo de esperar de que nos feliciten. Nunca, no, jamás. Claro. Era más bien rendirle cuentas a la gente, porque al fin y al cabo
lo que nosotros recibimos en pagos, en ropa, en equipos, viene de la gente, de lo que se paga en la luz, de lo que se paga en los impuestos, de permisos de funcionamiento. Claro. Entonces, sí había que rendirle cuentas a la gente, decirle, vea, esto se está haciendo con el dinero que ustedes están aportando a la institución. Y eso me parece perfecto porque, claro, como dicen, o sea, así memoria que hago cuando yo era pequeño, o sea, no sabíamos qué es lo que hacían exactamente los bomberos, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya se vuelve mucho más conocido cuál es la labor que realizan y como bien dice, el mismo hecho de que les han abierto las puertas a los medios de comunicación, vamos enterándonos ya como sociedad qué es lo que están haciendo y eso es importantísimo, ¿no? Para nosotros sí. Sí, obviamente. Y otro tema que también queríamos topar para ir como que en esa cronología, por así decirlo, con toda la experiencia que usted tiene, ¿no? Cuando suena una alarma, su alarma exactamente en los bomberos, ¿no? Porque ya no es como la que... Claro, no, ya. Sí, y bueno, le contemos a la gente, porque cuando éramos voluntarios, no había los teléfonos celulares, casi nadie tenía teléfono en la casa, sonaba la sirena de Nestlé y ya no sonaba, o si es que sonaba una hora que no era la habitual, porque esa sirena inicialmente era para avisar los cambios de turno, los ingresos de turno de los empleados de Nestlé. Claro. Y que además es donde inició el Cuerpo de Bomberos de Cayambe. Ah, desde ahí. En Nestlé, cuando inicialmente era Inedeca. ¿Sí? Entonces, el comandante Carlos Tipán Chinchuña fue parte de esa brigada de personas que empezaron o formaron una brigada de emergencias, de atención de emergencias para la planta, para Inedeca. Entonces, luego, viendo la necesidad que había en Cayambe, se crea el Cuerpo de Bomberos de Cayambe. Entonces, algunos de los que eran parte de esa primera brigada fueron, incluido obviamente el señor comandante de ese tiempo, y ahí empieza la institución. Entonces, como había esa unión con la empresa, era fácil tener el vínculo y decir, ¿saben qué? Cuando hay emergencia y necesitamos gente, necesitamos que suene esa sirena. Claro. Entonces se crearon los tipos de sirena que ya sabíamos y así era como llamaban a la gente para acudir a la institución, a las emergencias. Entonces era bonito ver cómo llegaban unos corriendo, otros en carro, otros llegaban en bicicleta. Y nos juntábamos y teníamos 5 equipos contaditos. 5. Que constaba en un chaquetón que nos donó, que eran donaciones de Estados Unidos, pero eran unos chaquetones, para los americanos esos chaquetones les queda bien, porque son gente de que mide 1,90 a 2 metros, y los chaquetones nos quedaban grandísimos, igual las botas. Entonces, los 5 primeros que llegaban tenían derecho al chaquetón. El resto, unos overoles viejitos, unas botas Venus, las 7 vidas, que se les conoce, y a la emergencia, a lo que quiera que sea. Incendios de casas, incendios forestales, accidentes de tránsito. Entonces, así nos llamaban. Y así era como nosotros inicialmente llegábamos a la institución. Entonces, de ahí empezó ya la institución a crecer, a cambiar, a ver la necesidad que había de cuidar a la gente, de proteger a la gente y ya no arriesgarnos. Gracias a Dios nunca nos pasó nada, en esa época no tuvimos quemados, no tuvimos accidentes, no tuvimos lesionados, en parte obviamente por el compromiso de entender lo que es seguridad para la gente. Entonces, imagínate ir así a la buena de Dios prácticamente, con equipo, a una emergencia, y casi también con el conocimiento bastante empírico. Hoy obviamente ya las cosas cambian. Han cambiado bastante, claro, pero súper bien me parece porque en sus inicios todos fueron voluntarios y como bien dices, gracias a Dios no les pasó nada, y hoy por hoy pues tenemos ya esta institución mucho más robusta, por así decirlo, ¿no? Que bastante. Se ha ido creciendo también dentro del cantón, que es muy importante. Dentro de este tipo de emergencias que suele haber aquí en Cayambe en general, ¿no? ¿Cuál es la que más le ha quedado en su mente?
¿Y por qué? La más A ver, drástica, por así decirlo. Hay una, en mi caso personal, yo eso siempre siempre me acuerdo de esta, yo era voluntario en ese tiempo. Ya. Nos llama la Policía Nacional que había un niño que estaba un feto. Ya. Le habían botado en la esquina frente al cementerio, en la puerta del cementerio, en la calle Olmedo y Bolívar, Ya. en plena esquina. Y era un fetito de un niño, creo que era varoncito. Alguien dio a luz y le dejaron al niño en la... No sabemos si el niño nació muerto, pero habían perros callejeros. Ya. Y tenía... Los perros obviamente le habían comido parte del cuello, parte del hombro, la espalda. Y yo fui a esa emergencia. Fue la primera emergencia fuerte que yo vi. Y esa a mí no es que me traumó, pero sí se quedó grabada en mí más que cualquier otra. Una, porque por el hecho, porque yo nunca había visto ese tipo de cosas. Y otra, por el hecho de ver una criatura de horas de nacido muerto y que los perros le comieron el cuello. Entonces, y así a lo largo del camino hemos tenido varias emergencias, por ejemplo, que se nos murieron en la ambulancia. Niños quemados dentro de una habitación en Tabacundo hace años. No había todavía el cuerpo de bomberos de Pedro Moncayo. Ya. Nosotros atendíamos a Pedro Moncayo y Cayambe. Entonces, llaman de un incendio en una casa y los niños se habían quedado, los papás les habían dejado encerrando en la casa con candado porque tenían que ir a trabajar. ¿Y qué estarían haciendo? No sé, seguramente estaban cocinando, estaban con una vela, no sé, y se queman los niños y fallecen, mueren los niños adentro. Entonces, y así hay varios casos, varios, pero... sí, muy fuertes. Exacto. Pero sabes que también hay los casos bonitos. Los partos, el atender un parto y llegar al hospital ya con el niño que ya nació y entregarle a los médicos, decir, ¿sabe qué? Está bien la mamá, está bien el niño. Cumplimos nuestra visión. Hemos cumplido, sí. Claro. Y esas cosas también son muy gratificantes. Esas cosas, simplemente el hecho de salvar una vida ya está pagada. Tu carrera, tus cursos, los esfuerzos, los vehículos que se hayan comprado. Si con ese vehículo logras salvar una vida, está pagado. Está más que pagado la inversión de tiempo, de conocimientos, de dinero. Por supuesto, pero volviendo en cambio al tema de esos tipos de accidentes tan graves, tan drásticos, ¿no? ¿Cómo lo maneja? Porque, por ejemplo, me decía que a veces hay personas que ya la rescatan independientemente de cuál haya sido la emergencia, pero no logran llegar, me imagino, al hospital y fallecen dentro de las ambulancias. Sí, yo considero que psicológicamente en la institución somos muy fuertes. Muy, muy fuertes. Porque no hemos tenido los casos de que, por dar un nombre, José haya tenido que ir a tratamiento psicológico por acumulación de estrés en el trabajo o por acumulación de estrés por las situaciones que se viven. Claro. Sí, entonces no hemos tenido. Salvo en el terremoto de Pedernales, en Manabí. Ya. La institución se envió la gente llegó primero la invitación. Bueno, no era una invitación, era un pedido de apoyo de la Cruz Roja que hacía base en Manabí. Llegó directamente a la institución para que mandemos una brigada de búsqueda y rescate. Ya. Entonces, armamos, en ese tiempo era alcalde Guillermo Churuchumbi, se armó el COE cantonal, se instaló el COE cantonal y en ese momento ingresa el documento. Llega el documento, los compañeros que estaban afuera me golpean la ventana porque yo tuve la oportunidad de estar ahí en la reunión del COE. No había ninguna planificación de irse. Ya. Entonces nosotros dijimos, si nos llaman, nos vamos. Claro.
Entonces me golpean la ventana y me indican un documento, les cojo el papel, dicen, entrégale al comandante. Le entregué al señor comandante y al señor alcalde. Ellos vieron y sale el alcalde, ya terminó la reunión del COE, que fue dentro de la institución, sale y el alcalde dice, ¿qué necesitan para irse? Ya. Esa fue la pregunta. Y Rodrigo de una sola le dijo, que usted autorice, señor alcalde. Y sale, Dijo, ya. autorizado, señor comandante. Ese rato, armar las cosas, armar un equipo de avanzada, como sí teníamos ya más o menos idea de qué es lo que se necesita, fuimos a Pedernales, bueno, fueron a Pedernales, yo no fui, yo fui después, porque fueron con lo justo, a ver, una brigada tiene que ser autosustentable. Ya. No puedes ir a una zona de desastre claro, sin nada y a decir, vean, regalen agua, Claro. combustible, queremos comida, porque no hay. Claro. Entonces, la brigada fue con todo para 3 días. 3 días. Ya. Eran autosustentables durante 3, 4 días a lo mucho. Entonces ya llegaron y ellos vieron cómo era la situación. Yo me quedé acá con el resto de gente trabajando, porque tampoco podíamos dejar de atender las emergencias en el cantón. Exacto. Y llaman y nos dicen que necesitaban ya vituallas y equipos, alimento, agua, combustible, para por lo menos una semana más, que era la planificación de lo que se tenía para trabajar. Porque a la brigada de Cayambe les tocó el Hotel Royal, el hotel más grande de Pedernales. Entonces, imagínate, teníamos la idea de que un hotel estuvo lleno. Claro. Ay, Gracias a Dios no estaba lleno. ya. Habían solamente 4 personas, el resto estaban fuera del hotel. El momento del sismo, algunos estuvieron en los vestíbulos y lograron salir. Entonces no se complicó mucho. Yo fui después a dejarles los alimentos. El grupo de Cayambe en Santo Domingo pasé comprando Coca-Cola y comida rápida. Ya. Sí, me llaman, me dicen, ¿tienes plata? Les digo, ¿qué quieren? Por favor, una colita. Colita, ¿y puedo decir la marca? Sí, KFC. Oh, ya. En Santo Domingo compramos los combos de KFC y fuimos. Y les dejamos, y eran los únicos de todas las brigadas que tenían Coca-Cola y KFC. No, Entonces, yo les dejé y enseguida yo regresé. Y ahí, ya cuando se ordenó que se levante la brigada, ahí llegaron ya a Cayambe, se hizo una evaluación, hicieron algunos homenajes aquí en el municipio, en el Congreso Nacional, entregaron condecoraciones a los estandartes de las instituciones que fueron. Y esa fue la única situación, el único momento por el que en ese tiempo la persona que estaba encargada de talento humano, la doctora María Luisa Villafuerte, creo que era, ella dijo tratamiento psicológico ya. para todos los que fueron a Pedernales. ¿Pero esto fue como pedido de ella o No, que lo... fue de ella, fue de ella. Dijo, yo no quiero arriesgarme a que se afecte. Entonces nosotros dijimos, no, Estamos bien. estábamos bien, sí, porque psicológicamente somos fuertes. De todas maneras, como era una disposición, no podíamos decir no. Se hizo un tratamiento psicológico, una descarga emocional, no tratamiento psicológico, una descarga emocional. Y esa fue la única vez. Ahora, posterior a eso, ¿cómo descargamos nosotros todas esas emociones fuertes que se viven? Es llegar a la institución, a molestarnos, a reírnos. Obviamente se hace una evaluación chiquita de qué nos falló. Ya. ¿Sí? Porque siempre en una emergencia nunca va a haber la atención perfecta, jamás. Así se salve la vida, siempre va a haber algún error. Que ese error no cueste esa vida Ya es sí, importante. claro. Ahí sí, ese error es muy complicado. Pero si ese error no generó un conflicto con la víctima o con el paciente, entonces mucho más llevable. Claro. Entonces, ventajosamente no nos ha pasado que por errores fallezcan personas en nuestro poder, en nuestras manos.
Entonces, nos molestamos, jugamos vóley, jugamos indoor, a veces nos cogen las emergencias en medio vóley. Por lo general se hace vóley los fines de semana, porque entre semana hay otras actividades. Entonces, el fin de semana es mucho más relajado, el personal pasa más tranquilo. Entonces, ahí sí se juega vóley, se hace algún deporte. Entonces, a veces nos cogen la emergencia en medio vóley. Entonces, se juega, se atiende la emergencia, se regresa a seguir jugando. Y descargas toda esa energía. Entonces, así hemos hecho nosotros. Y como te digo, no hemos tenido la complicación de que hay personas que están con problemas psicológicos. No. Claro. En la pandemia fue durísimo. Claro. En la pandemia sí nos afectó, pero nosotros mismos nos dimos cuenta de que nosotros no podemos encerrarnos, de que no podemos decir, no, yo no salgo. Claro. Si la gente necesita de nosotros. Y nosotros teníamos que trasladar pacientes todos los días. 2, 3, 4 viajes con pacientes al hospital, todos los días. Así, las estadísticas decían que esa semana hubo 2. No. Falso. Ya. Nosotros llevábamos pacientes todos los días. Al principio sí era duro, porque yo pensaba en mi hijo, en mi papá que estaba con cáncer, en mi mamá que le cuidaba a mi papá, en mi mujer. Entonces, imagínate, yo llegar a contagiarles. El cargo de conciencia para uno era durísimo. O sea, y la tensión era fuerte. Entonces, yo decía, no, yo no me quiero ir. No, yo no me quiero ir. Una semana quizás estuve así, que yo no quería salir a traer pacientes. ¿Y no salía esa semana? Esta semana yo no salí. Yo no salí, yo tengo que ser sincero, yo soy flaco, yo no salí, yo no quería, me daba miedo. Pero llegó un momento en que dije, no, pues, tampoco me voy a esconder porque no vamos a saber cuánto va a durar la pandemia. Exacto. Entonces dije, no, hay que cumplir con los protocolos de bioseguridad y salir. Desde el primero salíamos y se hizo bastante habitual. ¿Sí? Tanto así que cuando yo tuve COVID, ¿también le dio? Claro, cuando nos enfermamos de COVID en el cuartel, a los que ya daban síntomas, se fue. Vaya a la cuarentena. A mí me detectaron ya cuando estuve al final de la enfermedad. Entonces, a mí me dio por lo menos unas 4 veces. Y claro, solamente unos 2 compañeros pasaron mal con el COVID. 2. El resto fue bastante llevable, no nos complicamos. Entonces, terminada la época de COVID, ya cuando fue bajando la intensidad, ya fuimos relajándonos un poco más. Igual, volver a hacer la práctica deportiva. Nos costaba así con la mascarilla, pero había que soltarse, tenías que sacar de alguna manera todo ese estrés que tenías de estar trayendo pacientes y llevando pacientes y entrando al hospital, de que cuando estabas entregando a los pacientes en el hospital sonaba la sirena y teníamos todo el mundo que quedarnos dentro del hospital, yo me encerraba en la ambulancia, nadie salía hasta que pasen los pacientes que tenían en el área de críticos, pasarles a los rayos X y veíamos cómo pasaban los pacientes en silla de ruedas, otros en camillas, y ese estrés era fuerte. Entonces, pero no tuvimos la necesidad de hacer descargas psicológicas. O sea, nosotros mismos, la fuerza de voluntad es la que nos llevó a soltarnos y estar libres de presiones complicadas. Wow, pero también creo que, como dice bien, el deporte les ayuda un montón porque van descargando ese rato. Sí, nos molestamos. A veces, claro, obviamente siempre hay discordia, siempre hay dificultades, siempre hay malentendidos en grupos grandes. Claro. Entonces, los bomberos pasan lo mismo. Entonces, nos enojábamos, nos peleábamos, discutíamos en algunos casos, pero a la hora ya pasó. Claro. Ya pasó. Y si yo tenía alguna diferencia con alguna persona fuera de emergencias, se discutía y no se estaba de acuerdo, pero en el momento de trabajar, te olvidas de eso, dejas eso atrás
y trabajas con esa persona que tuviste problemas. Claro. Y si peor, sabes que esa persona es un buen elemento, entonces no puedes ponerte a decirle o a recordarle o a acordarte que estás peleado con él Claro. y arriesgas tu seguridad, la de esa persona, la del resto de gente que está trabajando y de los pacientes. Están ahí. No, pero súper bueno. De hecho, eso nos sirve también como para reflexionar aquí las personas que nos están viendo. Y es que siempre es importante, creo yo, el trabajo en equipo, independientemente de los problemas y conflictos que podamos tener, porque es fundamental. Como bien dicen aquí, su vocación pesa más que cualquier conflicto que tengan entre el grupo, y eso es fundamental. Así que vale la pena que también lo tomemos como una buena enseñanza, ¿no? Claro. Algo que también me llamó la atención, retrocediendo un poquito, es lo que me decía que los chicos que fueron a ayudar en Pedernales, en Manaví. Ellos pidieron el KFC y la Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué cree que ellos pidieron esa comida? ¿Qué será? ¿Que extrañaban mucho lo nuestro acá, lo de la sierra, más que lo de por allá? No, porque lo que es que, a ver, vas a la costa y yo te decía que el equipo tiene que ser autosustentable. Claro. Entonces, no es que fueron a cocinar corviches, un ceviche. Claro. No. Ya. Los alimentos que llevaron fueron de aquí. Ya. Arroz, fideo, atunes. Ajá, entonces, imagínate que un día cocinan, al que le tocaba de turno ese día cocinan. Sí. Ya. Entonces, obviamente la brigada se arma, quién es el jefe de brigada, quiénes van a ingresar a las estructuras, cuánto tiempo van a estar adentro, tienes que salir y el otro entrar. Entonces, el que sale es a dormir. Minuto dado, minuto dormido. Ya. O minuto descansado. No es que voy a estar yéndome a la playa, como el hotel era ahí al lado de la playa. Ajá. No. El que salió de debajo de la estructura, imagínate, están metidos debajo de una estructura que colapsó. Claro. Y que además es inestable. Entonces, ¿a qué sales? A descansar, a relajarte, y peor todavía si te agarró una réplica estando adentro. Entonces es esto. Y sientes que todo se mueve. Ya. Y te quedas quieto esperando, cruzando los dedos y confiando en Diosito de que no te caiga nada encima. Entonces, un día ellos cocinaron y o el que cocinó se enfermó con la comida que él mismo hizo. Ya. Entonces, él no quería saber nada y estaban ya cansados, y es entendible, ¿no? De comer todos los días sopa de fideo y arroz con atún. Porque no te puedes dar el lujo de picar unas verduritas, que una carnecita asada, nada. No, pues, alimentos perecibles. Entonces, cuando yo fui, lo primero que me dijeron, por favor. Entonces dije, bueno, vamos, y les llevé. Entonces, y hay que agradecer a la gente porque ya la gente en Cayambe supo que una brigada de bomberos Cayambe estaba en Pedernales. Claro. Entonces, venían a dejarnos bizcochos, empanadas, queso de hoja, manjar. Una chica, Manangón, me dice, Darwin, ¿qué necesita? Le digo, mija, ahorita estamos haciendo la lista de las cosas que necesitan. Necesitaban paños húmedos, necesitaban medias, necesitaban interiores, porque empezaron a escaldarse por el calor y no había agua para bañarse. Había la piscina del hotel, pero medio se metían un ratito y era a salir. Claro. Y los perritos de búsqueda, ¿a dónde crees que llegaban? Allá. A la piscina. Uy, no. Entonces ya no tenían el agua de la piscina, por lo menos para refrescarse. Claro. Entonces tenían que asearse de alguna manera y les generó hongos en los pies, en las ingles, escaldaduras. Entonces todo eso necesitaban. Y la gente de Cayambe, muy, muy, muy generosa, dijeron, vea, tome plata. Querían darme $100. No, mija, no me dé la plata. Compre, necesitamos esto. Claro. Y venían y nos dejaban. Guantes, mascarillas. ¿Qué mascarillas necesitan? Tales mascarillas. Entonces, todo eso fortaleció al grupo que estaba allá y al final regresaron tranquilos. Claro. Y comiendo el KFC. Porque una cosa es tener el antojo y no poder cumplir. Entonces, gracias a Dios, de nosotros, yo pude ir, o había la necesidad de ir.
y se les pudo cumplir ese antojito que tenían en medio de tanto desastre, de tanta desolación que se veía en Pedernales. Claro, y sí, se lo merecían. Se lo merecían, así que quién sabe, y algún ratito pues también les invito a otro KFC acá en Cayambe, recordando justamente la gran labor que realizan, ¿no? Y es importante esto mencionar porque también es bonito ver cómo la gente de aquí de Cayambe tiene esa conciencia social, ¿no? Porque a veces buscamos o salen algunas noticias y están para apoyar, y eso creo que eso es lo humano, ¿no? De nosotros, entonces me parece algo o sea, genial. esa actitud de mucha gente. Claro, no somos monedita de oro, no a todos les caemos bien o no todos nos quieren, pero sin embargo nosotros no distinguimos de que si nos quieren o no nos quieren, o si nos aceptan o no nos aceptan, para ir a trabajar o para atender a esas personas. Eso para nosotros es lo de menos, ¿sí? Pero esa misma actitud de la gente hace que el bombero asuma con mayor responsabilidad del compromiso que asumió cuando entró a trabajar. Hay unos que entraron no como voluntarios, hay otros que sí fuimos voluntarios durante muchos años, y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de entrar a la institución. Entonces, todo ese compromiso o esa voluntad que te ganaste durante años, con el apoyo de la gente, se hace más fuerte. Claro. Y te compromete a seguir trabajando, porque al fin y al cabo es cierto que uno se tiene un sueldo. Exacto. Pero tampoco eso quiere decir que puedes jugar con la vida de las personas. ¿Sí? No todas las emergencias atendemos pacientes. Tenemos incendios de casas, incendios forestales, rescate de animalitos, que la vaquita se cayó a la quebrada, que los borreguitos se cayeron en los pozos, que los perritos se cayeron en la quebrada de Huachalá, que eso es común en la de Huachalá y en la del Parque Yasnán. Entonces, todas esas actividades son parte del compromiso que se tiene con la gente y de el vernos obligados a formarnos. Gracias a Dios tenemos gente que se ha formado ya en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en España. Estamos en la planificación de que vaya otro grupo a los Estados Unidos. Están ya sacando las visas, obviamente, porque esa formación es la que nosotros necesitamos para trabajar aquí, en muchas áreas que son parte del trabajo de bomberos. Claro, siempre es importante seguir aprendiendo y todo ese conocimiento que lo vayan adquiriendo, pues impartirlo acá para que el grupo sea mucho más robusto y puedan seguir brindando todo su trabajo con esa vocación que ya la tienen, ¿no? Ahorita que ya conversamos de ello, pues también me gustaría saber qué opina su familia, ¿no? También ahora, porque me imagino que cómo pasa la mayor parte de tiempo, creo yo, en la institución, cómo logra planificarse para también pasar con su familia. No sé si ha habido tal vez discordias con sus hijos o con su esposa que a veces no le entienda quizás la vocación que tiene, o no ha surgido tanto eso. Sabes que no. Cuando éramos voluntarios, yo fui voluntario conjuntamente con mi hermano, con Rodrigo y con Jairo, los tres. Entonces, la presión... ahí no teníamos esposa, no teníamos hijos, no teníamos nada, pero teníamos papá y mamá. Claro. Y la presión de que si nos pase algo o no nos pase nada, estaba sobre mi papá y sobre mi mamá. Entonces, ellos eran los que sufrían. Entonces, ya después, cuando ya mi hermano Rodrigo ya tuvo su familia, entonces, ellos le conocieron ya de bombero a Rodrigo. Ya. Entonces ya sabían a lo que era, cómo era el trabajo, y que había que perderse quizá una semana por cursos, ¿sí? O por rescates, por ejemplo, hay que ir al Cotopaxi, al Chimborazo a buscar gente. Entonces son 2, 3 días. Entonces ya por ejemplo, ya saben cómo es el trabajo. En mi caso... a partir del 2012 que yo ya vine acá a Cayambe, ahí yo ya hice familia. Antes no. Cuando estaba en la radio, no, ni las enamoradas me aguantaban en la radio, porque no tenías tiempo para nada. Entonces trabajabas de lunes a viernes, fin de semana el fútbol, y se acabó. Se acabó. No había tiempo para
o no había ese tiempo, ese espacio suficiente como para formar una familia o para que por lo menos tener un vínculo de noviazgo que sea fuerte. Entonces, porque tampoco es que me entendí. Claro. No, pues es que tengo el fin de semana el fútbol. Ah, pero ¿cómo se va a ir? Que ni es que siento mucho, es mi trabajo. Claro. Terminamos. Se acabó. ¿Qué más le vamos a hacer? Ajá. No se me acababa el mundo. Entonces, ya acá en la radio, ya acá en los bomberos, cuando ya entré yo a trabajar, ya vino mi esposa. Ella ya ¿Te teníamos. conocí acá? No, ella le conocí yo afuera del país por el fútbol. Ya. Entonces, cuando yo ya vine acá, yo ya le expliqué. Y ya teníamos una temporada de noviazgo. Entonces, yo le dije, voy a dejar la radio y me voy a los bomberos. Ya. Entonces ella dijo, yo me voy a Cayame, me voy a Ecuador. Se vino. Ya. Entonces, cuando ella estuvo aquí en ese proceso, ella ya vio cómo eran los turnos, cómo era el trabajo y aceptó. Entonces le dije, estás a tiempo. Claro. Estás a tiempo. Si quieres, te quedas. Si no, yo no me hago problema. Entonces, aceptó hacer una familia conmigo, nació mi hijo. No he tenido ese conflicto de decir, es que se va y me deja solita. El Emilio José me extraña cuando me voy a los cursos, me voy una semana, por ejemplo, Ya. o 4 días. Yo regreso y él se emociona, se le van las lágrimas de verme porque ya regresé. Pero decir, me voy a separar por tu trabajo, no. Entiende perfectamente. No sé si sea el caso de otros compañeros. Son realidades diferentes. No todas las esposas van a estar contentas con el trabajo del marido. Claro. Pero en mi caso no ha sido así. Hay otras realidades, sí, de otros compañeros que sí han tenido conflictos, pero en el mío personal no he tenido yo esa dificultad, dando gracias a Dios. Pero qué bueno, súper bien que también su esposa pues logre comprender también, ¿no? Sí. Su labor, y aparte pues también está con su familia, entonces Claro. se equilibra, por así decirlo, ¿no? Sí equilibras porque, por ejemplo, los turnos son de 24 horas. Ya. Entonces, yo entro a las 8 de la mañana del lunes y salgo a las 8 de la mañana del martes. Y tengo libre martes y miércoles. Y el jueves vuelvo a trabajar. Pero el martes es intocable mi día. Ya. Sí, ese día no es intocable. El día miércoles, que es mi segundo día franco, ese segundo día, si es que hay emergencias y se necesita gente, ahí te llaman. La guardia de apoyo. El turno de apoyo es el que va a entrar al siguiente día. Entonces, pero supongamos que sobrepasó toda capacidad de la gente que estaba de turno. Entonces se convoca a todo el personal. Ahí se acaban vacaciones, se acaban días francos, se acaban permisos y todo el mundo tiene que ir a la estación. Por ejemplo, en los incendios forestales que tuvimos hace años en Cancagua, en la reserva. Ya. Ahí pasamos, 4 días. Entonces, los 4 días Todos. concentrados. Claro. Y a trabajar. Íbamos a la casa, quizá a descansar la noche y a la madrugada nuevamente estar en la estación tipo 3 de la mañana para nuevamente a las 4 o 5 ya estar ya llegando al incendio. Wow, pero no sé, pero chévere que logren justamente tratar de equilibrar toda esa situación, porque para algunas personas sería complicado. Sí. Sería estresante, vivir Claro. en ese caos, por así decirlo, de saber que a cualquier hora o cualquier minuto puede pasar una emergencia y sale ahorita. Exactamente. En este momento. No sabemos a la hora que tenemos que ir, Claro. tampoco sabemos a la hora que vamos a regresar. También. Y en el peor de los casos no sabemos si vamos o no a regresar. Pero nosotros, los bomberos, somos conscientes del riesgo que estamos asumiendo o que hemos asumido al entrar a la institución. Porque no es un trabajo fácil. Claro. No es coger el micrófono, irte a relatar un partido de fútbol, se acabó, perdió cualquiera y regresas a tu casa y no te pasó nada. Claro. Pero acá vas a un rescate, vas a meterte a una quebrada, vas a un incendio de una casa, vas a un incendio de un pajonal, de un bosque. Entonces, el nivel de exposición es muy alto, al riesgo es muy alto. Pero, ¿cómo compensas eso?
con capacitaciones, con profesionalismo, con cabeza fría, con experiencia, ¿sí? Entonces, los que estamos más antiguos o los que estamos ya más años en la institución, logramos que la gente que entró después de nosotros o que entraron recién, ellos acepten por último, las disposiciones que se dan. Entonces, vea, esto no se hace así. Claro. No vuelva a hacer esto. ¿Por qué le va a pasar esto? ¿Sí? Entonces, aceptan. Y nosotros así manejamos el riesgo. Y evitamos un poco, o en gran medida, el tener accidentes. Gracias a Dios, en la pandemia no se nos murió nadie. Bueno, murió Francisco Méndez, que era concejal en ese tiempo, ex bombero. Claro. Entonces, a él le afectó obviamente el tema del COVID y varias otras situaciones que tenía el Pachito, que en paz descanse. Pero nosotros lo consideramos como parte de la institución. De ahí, desgracias como ha pasado en Quito, como ha pasado en Guayaquil, en Santa Elena, que han fallecido bomberos, en Santo Domingo, que recién falleció un bombero en Santo Domingo en un accidente. Dando gracias a Dios, a nosotros no nos ha pasado. Entonces, sí es en parte por la conciencia que se tiene de seguridad y por la responsabilidad que se pide a la gente que tenga durante el trabajo que se está haciendo y el tener cabeza fría. Claro. Como bien dicen, la experiencia hace al maestro, ¿no? Y eso sí es, porque me imagino que igual los nuevos integrantes que ingresan, ¿no? A lo mejor tienen otras expectativas de qué es ser un bombero y llegan, no sé, de diferente manera, sí. ¿no? Y no sé si se dan quizás un choque de realidad cuando ya conocen cómo es la movida como tal. Sí. Es que cuando uno está afuera es diferente. Claro. Piensan que los bomberos pasan solo en emergencias y solo con adrenalina. No. Hay días que no hay emergencias. Sí, entonces, ¿qué pasa haciendo la gente dentro de la institución? Hay que revisar los carros, hay que revisar equipo, hay que hacer prácticas. Claro, no se hace prácticas extenuantes para no cansar a la gente y que hay una emergencia y ya la gente va cansada y no puede hacer nada. Claro. Entonces, vienen de un curso, fueron, digamos que un curso de rescate en alturas. Entonces, ¿qué se hace? Vienen, entregan los conocimientos que adquirieron a la gente que no fue, ¿sí? Comparten todas esas experiencias y se hace prácticas y se planifica. Por ejemplo, decir, a ver, señores, esta semana vamos a hacer práctica de encendido de bombas. ¿Sí? Entonces van a aprender más que aprender, van a recordar cómo se prende una bomba de succión, cómo se conecta, cómo lograr el vacío para que la bomba de succión saque el agua de la casa en una inundación. A ver, esta semana vamos a practicar conectar las bombas de los vehículos de incendios. ¿Sí? Entonces, cómo conectar desde los mandos centrales del volante, cómo conectar hacia la bomba, cómo dar presiones, cómo manejar, cómo calcular la presión de cada manguera para que no dañes los equipos, y así. Entonces, a ver, esta semana hacemos prácticas de incendios forestales. Entonces, se hace un mantenimiento de las herramientas, se hace una práctica chiquita de cómo hacer contrafuegos, por ejemplo. ¿Sí? Esta semana nos toca incendios estructurales. A practicar, a ponerse el traje, a cargar el tanque, la máscara, el casco, los guantes, a conectar las mangueras, puesto guantes. Cuando te pones el traje estructural tienes menos de un minuto. Ay, es súper rápido. Claro. Lo único que te sacas son los zapatos o las botas que estás puesto y te pones el resto. Entonces, esas prácticas son las que se hacen. Normalmente, por ejemplo, los paramédicos, ellos más están en el área de prehospitalaria, de la ambulancia. Entonces, a ver, hoy día vamos a practicar con los paramédicos, porque no es que solo ellos atienden. Claro. Los bomberos somos el soporte y el aporte y el apoyo de los paramédicos. ¿Sí? A ver, ¿en dónde están las cosas de la ambulancia? ¿Dónde está el DEA? ¿Cómo utilizar el DEA? ¿Dónde están los inmovilizadores? ¿Dónde están las férulas? ¿Dónde están los tubos para canalizar personas? Hay que practicar canalizar vías. Entonces, no es que solo el paramédico sabe, el resto tiene que saber, porque mientras el paramédico esté en una cosa,
Me va a decir Evelyn, por dar un ejemplo, que es la que está conmigo ahora. Darwin, dame cogiendo vía. Y si yo no sé, ¿cómo hago? ¿qué hago? Entonces, el bombero es el aporte del paramédico. Entonces, cuando no hay emergencia, se pasa haciendo esas prácticas. Para que no te olvides. Claro. ¿Sí? Y otra, para que la persona o el cuerpo esté en actividad y se te haga cotidiano el anclar mosquetones, el hacer sistemas, el conectar bombas. O sea, todo el tiempo hay algo que hacer. Como te decía al inicio, los sábados y domingos es mucho más tranquilo, se deja a la gente un poco más relajada. Para que descansen, algunos están en las habitaciones, otros están leyendo, a veces dicen boli, entonces la guardia entrante con la guardia que está saliendo, boli, ¿qué vamos? Los desayunos o los bolones. Ya. Y así se lleva el día a día en el trabajo. Wow, pero me parece súper interesante lo que nos comenta porque... Bueno, yo tenía el pensamiento de que los fines de semana es como que cuando se atiende más de emergencias, ¿no? Pero vemos que no, que es más de lunes a viernes. Los viernes. Los viernes. Pero es que va a depender. Hay fines de semana que no se pasa relajado. Ahí, entonces, empiezas a las 8 y terminas 9, 10 de la noche. Entonces, sales una emergencia, digamos un accidente de tránsito a las 8. Hasta que termines, la atención termina cuando la ambulancia llega a la estación, una vez que dejó al paciente en el hospital. Ya. Entonces, hay veces que el hospital está saturado. Entonces, toca esperar a que los médicos nos reciban el paciente. Tenemos que esperar a recuperar la camilla, a recuperar la tabla, a recuperar la férula, a recuperar el collarín, a recuperar inmovilizadores. Claro. ¿Sí? Entonces, mientras el médico no te libere, la ambulancia tiene que pasar parqueada ahí en el hospital. Sí, porque tienes que recuperar este material para una siguiente atención. Entonces, en eso ya te da a las 11 de la mañana, por ejemplo, si saliste a las 8. Claro, así de una se les va el día. Entonces, llegas a la estación, limpias la ambulancia, si son de sangre, de fluidos, si es que hay mucho que limpiar, te demoras 1 hora. No, perdón, media hora en que quede ya pulcra la ambulancia. Estás acabando de limpiar, 11:30, vas a descansar y a las 12, ¡pum!, otra emergencia. O un rescate, o un incendio. Y es enseguida, claro. Claro, tienes que salir enseguida. En fiestas de Cayambe, no es certero el tener descansos. No es certero. Ahí sí, fijo trabajo. Fijo es trabajo fines de semana, en octavas. También. Viernes, sábado, domingo, no se descansa. Entonces, ya nosotros sabemos que los fines de semana, la noche y la madrugada es a full. Entonces, ¿qué se hace? Se le pide al personal que por lo menos pasado mediodía o hasta mediodía traten de descansar. Claro. Si es que pueden dormir, duerman. Sí, porque ya te da las 4 de la tarde y te fuiste de largo. Entonces, tienes que estar descansado. Al menos en fiestas de Cayambe se trata de dejar un poquito de lado el boli y el jugar indoor para que no nos coja la madrugada, a la medianoche, cansados y de pronto el operador o el conductor vaya a dormirse y hay un accidente o que el paramédico esté somnoliento y no sepas qué hacer. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre tratamos de equilibrar las dos cosas para que obviamente la atención sea adecuada. Es que todo es un riesgo, ¿no? O sea, si nos ponemos a analizar, todo es un riesgo. Exactamente. Y para el cambio de horarios, ¿cómo lo manejan? Porque yo ya tengo mi horario, sé que a las 9 de la noche ya duermo. ¿Y cómo lo cambian cuando hay emergencias? O sea, se distorsiona por ahí el sueño. Es que no tienes que cambiarle el horario. Ya. O sea, sales de tu turno y tienes que irte a descansar. Tienes que irte a descansar. Porque a la larga el cuerpo te pasa factura. En época de forestales, el cuerpo a nosotros nos pasa factura largo. Ya. ¿Sí? Entonces, hay veces que, por ejemplo, por lo general se trabaja hasta las 6, 7 de la noche. Ya a las 7 de la noche ya se pide a la gente que ya se levante, esté como esté el incendio. Ya. ¿Sí? Porque es riesgoso trabajar en la noche, puedes caerte, pueden perderse inclusive. También, claro. Entonces, sí es complicado. Entonces, imagínate, llegan a la estación, se bañan, dejar la ropa sucia ahí a un lado y bañarte y a dormir.
Los que pueden irse a la casa, se van a la casa a dormir. Y si te llaman o te dicen, ¿sabe que eso quedó todavía prendido? 4 de la mañana la gente ya tiene que estar aquí. Tienes que aprovechar esas horas de dormir, comer algo, hidratarte, descansar para las 4 de la mañana, volver nuevamente a lo mismo que estuviste días anteriores. Entonces, cuando acabamos la temporada forestal, el cuerpo nos pide un descanso largo, largo, y es necesario, y se pide a la gente que vaya a descansar. Entonces, hay algunos que ya les cuesta más que a otros el recuperar el sueño, el recuperar las energías. Claro. ¿Sí? Entonces, los más jóvenes obviamente son más fuertes, son más activos, y ellos están ya así rapidito, ya vamos al otro. Pero los que estamos ya en más edad, ya lo tomamos con más calma, con más tranquilidad. Sabemos sí que tenemos que ir, pero vamos a hacer un trabajo inteligente para que no te canses. Claro. Entonces, los nuevos sí están que vamos, que hay que darle durísimo, que no. Claro. Sí, o sea, tampoco es que al incendio le vas a dejar ahí que esté, no. No, pues porque sigue. Sí, pero vas y ya haces un trabajo más inteligente, y ellos y los otros aprenden, dicen, no ve. Claro. Si ha sido así nomás. Claro. Y es complicado a veces porque la gente de la comunidad salen a apoyarnos, y ellos quieren irse, pero con todo. Claro. Y a ellos es difícil pedirles que no se arriesguen demasiado. Claro. Uy, no, pero sí, tratando así de conocer un poquito más de cómo es la vida en realidad de un bombero, o sea, sí, o sea, los que no estamos acostumbrados, sí se nos daría como que algo desgastante, por así decirlo, tanto a nivel físico como emocional. Sí, hay gente nueva que no tiene la suficiente capacidad física, sino que después van adquiriendo y les cuesta. ¿Sí? Y se asustan muchas veces. Entonces, aprenden a manejar el miedo. ¿Sí? No es que tengan fobia, pero aprenden a manejar el miedo. Y a veces quieren irse corriendo. No, ¿a dónde vas? Ven, quédate aquí. Quédate. Entonces, ¿cómo combates el miedo? Enfrentando lo que te provoca miedo. Claro. Pues, quédate, no te vayas, no te corras, quédate aquí, no te va a pasar nada. Entonces, y así aprendes. Claro. Y de todas estas emergencias que nos comentaba, ¿cuál es como que la más peligrosa, por así decirlo? Porque en realidad todas son peligrosas, ¿no? Pero una que sí realmente les afecte a ustedes si es que hacen una mala táctica por ahí. A ver, o sea, no, yo no te puedo decir esto es más peligroso que el otro. Te voy a poner en una balanza. Digamos que tenemos un incendio de vivienda. ¿Sí? De una panadería. ¿Sí? Y hace años, acá en la panadería, en la 9 de octubre, estaban apagando, estaban ingresando recién, y hacia atrás había un tanque de gas. El tanque de gas estalla. Entonces, los 3 que estaban ya en la segunda puerta salieron con la explosión a media calle. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios no les pasó nada. ¿Sí? Al otro día nos acordábamos y nos reíamos. Entonces, una, el cilindro de gas. La otra, digamos que estás en un rescate en altura, ¿sí? O en la montaña, en el Cayame. ¿Sí? Se cayeron unas personas a la grieta y les estás sacando. Se reventó la cuerda. ¿Sí? Entonces, tu vida está en la cuerda. ¿Sí? O mi vida está en la cuerda. Mi vida acá estuvo en el equipo de protección personal. Claro. Entonces, ¿qué va a pesar más? ¿Que te estalle un cilindro de gas o que se te reviente una cuerda? No, pues los dos, no, en la balanza van los dos, claro. Sí, entonces, nosotros siempre confiamos en que lo que estamos haciendo, hacemos bien y hacemos con cuidado. Mucha gente dice en las emergencias, pero apúrese, pero entre, pero apague rápido. Si no es nomás de llegar y echar agua. Claro. Porque dentro de una vivienda, cuando se está quemando, hay varios fenómenos térmicos que se están dando al tiempo que quema, que se acumula gas, que se acumula vapor, que se acumulan gases de la combustión. Y si llegas y abres una ventana o le echas el agua directamente,
toda esa acumulación, esa presión que está dentro, te va a sacar y te va a quemar. Ya. Y no solamente al bombero, te va a dañar equipos. Y lo más peligroso es que hay gente que está atrás tuyo, de curiosos. Uy. Porque la gente no es que entiende, vea, hágase para allá, Claro. retírense. No, la gente quiere estar ahí. Y si hay ese fenómeno, un backdraft, por ejemplo, un flashover, te saca todo para afuera. Entonces, hay que hacer las cosas con calma, hay que hacer las cosas despacio. Cuando formamos o cuando nos hemos formado, en cualquier situación, ¿qué es lo que primero aprendes? En seguridad. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo y después el paciente. Ya. Porque si yo me arriesgo o hago malas cosas y yo caigo, ya no es un paciente, son dos pacientes. O quizá ya no es un muerto, son dos muertos. ¿Sí? Y peor todavía si el muerto es de la institución. Claro. Y si ese muerto es producto de una mala maniobra. Estamos sacando un cadáver, supongamos. Y hay que sacarle el cadáver. Y en esa haces una mala maniobra. Instalas mal un equipo. Y se te cae un compañero. Al fin y al cabo, el que se murió primero ya estaba, claro. puede sonar crudo. Puede sonar crudo. El muerto ya está muerto. Pero no puedes arriesgar otra vida por sacar un cadáver. Es lo que pasa ahorita en el Cayambe, por ejemplo. Arriba están dos chicas alemanas y un muchacho creo que es de Rimao, que cayeron hace ya un año y más en la grieta arriba de la platea, ya a 200 metros de la cumbre. Ya. Entonces, imagínate, ellos están como en una cueva. ¿Sí? Están en una grieta que viene acá y hay otra contragrieta que viene acá atrás. Entonces, no sabemos si están aquí o están más acá abajo. Ya. Entonces, vas a arriesgar a meter gente allá para sacar 3 cuerpos o para cerciorarte de que están ahí los 3 cuerpos, porque sacarles, una cosa es encontrarles Claro. y otra muy distinta y es sacarles, y peor a 4.200 metros de altura. Claro, y todo puede pasar ahí, pues. Exactamente. Entonces, y eso se ha explicado a las familias, a la gente. Yo conversé directamente, por ejemplo, con la hermana y la mamá del muchacho que falleció arriba con las 2 chicas alemanas. Yo les dije, no podemos arriesgarnos. Son ya 72 horas. Vivos no van a estar. Claro. Pero no podemos, mientras la montaña no te permita, no vas a hacer absolutamente nada. Lo mismo pasó en el Chimborazo, donde hubo una avalancha, les tapó a un montón de gente. Allá quedaron todavía, me parece que 2 cuerpos, un joven de Cayambe y otra persona de Quito. Ellos están todavía allá. Entonces, eran 3 los que nos faltaban. Un muchacho ya apareció por el deshielo, porque la montaña decidió decir ya, ese cuerpito ya, retiren, recojan. Pero mientras la montaña no te preste, no vas a arriesgarte. ¿Sí? Entonces, cada situación de emergencia, por más chiquita que sea, va a significar un riesgo. Te voy a poner un ejemplo chiquito. En una ambulancia, canalizaste a un paciente, no sabes qué enfermedades puede tener el paciente. Claro. Dejaste ahí la agujita, ¿sí? Del catrón, ¿sí? Y por mala suerte te pinchaste. Ya. Imagínate, la aguja, el tanque de gas, la cuerda. ¿Qué es más peligroso? No sé, todo a la vez. ¿Sí? Entonces, con el tanque de gas, quizá te mueres de una sola. Claro. Con la aguja no sabes qué es lo que te va a pasar de aquí a 3 años, si tendrá sida, tendrá hepatitis. ¿Sí? Claro. Entonces, en ese caso, se tiene que hacer un seguimiento del bombero o del funcionario, indicando que accidentalmente sufrió un pinchazo con una aguja que se utilizaba un paciente. Entonces, para evitar eso, tienes protocolos y tienes que cumplir así los protocolos. Claro, por supuesto. Y lo que me dice esto justamente de rescatar, ¿no? Cadáveres en este caso, cuerpos que ya no están aquí. Claro. No creo que sea algo tan... No es algo que uno lo vea como que soy una persona insensible, ¿no? Pero es verdad, o sea, lamentablemente al rescatarles ya no es que los vamos a recuperar con vida. No. Y exponer a personas que están con vida a que algo les pueda suceder, sí es complicado, pero no entendemos, la gente no Claro, entiende. no entiende, pero el panorama o la historia te cambia cuando la persona que está abajo está con vida.
Claro, ahí y le sí. escuchas y te dice, ayúdeme. Y peor si te conoce o alguna vez te vio y te dice, va grandita, ayúdeme. Claro, y ahí. Entonces, o a cualquiera. ¿Sí? Entonces, ahí la presión y el estrés aumenta. Pero esa presión y ese estrés no tiene que afectarte la capacidad de llevar y hacer bien las cosas. Claro. De hacer bien un anclaje, de revisar que estén mosquetones cerrados, que las cintas no estén torcidas, que no estén en filos donde puedan lastimarse o cortarse, de que los anclajes donde armaste no se te vayan a ir con todo. Claro. En fin, son muchas cosas que el que está a la cabeza de ese grupo es el que tiene que ver. Y los otros, los que están trabajando con él, también tienen que fijarse. Claro. Porque si el que está a la cabeza no vio que un mosquetón estaba abierto y yo sí le veo, no es que le reclamo. Claro, no. Pero Cojo, cierro. ¿Sí? Y después hacemos una evaluación del trabajo. Es decir, ve, por ejemplo, se te olvidó este mosquetón abierto. Claro. O debimos haber hecho así mejor el sistema. ¿Sí? Entonces, todo, absolutamente todo te genera un riesgo. Y como te puse los ejemplos, no puedes decir qué es peor o qué es mejor, ¿sí? en una emergencia. Porque a todo te expones. Claro. Que una exposición es más fuerte que otra, sí. Que una exposición que sea liviana, por ejemplo, digamos que la aguja, a la larga Dios quiera que no te afectó. Que esa persona no tenía ni SIDA, no tenía ninguna enfermedad infectocontagiosa. Entonces, libraste. Si te sacó el cilindro de gas por las puertas y estás con todo tu equipo completo, a lo mucho vas a tener golpes, te dolerá la espalda, quizá el cuello, pero ya pasó. ¿Sí? Y con las cuerdas, se arranca una cuerda, pero te vas a quedar en la otra, que es la de vida. Claro. ¿Y qué te queda? El susto. ¿Sí? Uy, Dios mío, no, todo es un riesgo, pero realmente su labor debe ser muy, muy gratificante, como decía, ¿no? Al principio, cuando ya logran rescatar a una persona, ayudar a la gente como tal, entonces yo creo que eso es muy digno de poder admirar de ustedes. Sí, cuando ya la gente te dice gracias, ya está pagado. Claro. No necesitas placas, no necesitas diplomas, no necesitas medallas en el uniforme, no necesitas que la gente te felicite en el Facebook. Una señora me decía, ¿ustedes publican en el Facebook para que les feliciten? No. Es para que usted sepa que la institución sí está trabajando. No es por egos. Nadie en la institución buscamos egos personales. Nadie. Si a mí no me dicen ni gracias, me resbala. Sí, Claro. pero yo estoy tranquilo porque yo sé que hice bien y que esa persona está caminando. Claro. Y que a la semana o a las 2 semanas nuevamente les ves caminando. Hace muchos años atrás, una señora, no voy a dar nombres obviamente por respeto, al esposo le dispararon en Tabacundo por robarle la plata, porque él pagaba en las fincas y eso. Entonces fuimos, le atendimos, le llevamos al hospital, se salvó el señor y a la semana nos vino trayendo un canasto grandísimo de mandarinas y nos devolvió la frazada que nosotros habíamos dejado con el paciente. Ya. Imagínate qué gratitud. Claro. No fueron medallas, no fueron trofeos, no fueron diplomas. No fue nada de eso, fue un gesto de gratitud por lo que se hizo. Claro. Entonces, y así ha habido gente, niños que vienen y te dicen, tome una manzanita, o un platanito, o el vecino de al lado de las frutas. Ya. En época de forestales, vecino, tenga. O naranjas, o mangos, o mandarinas, y nos deja la canasta de frutas o de plátanos. Vecinos comerán. Ay, qué chévere. Sí, entonces, esas cosas ya simplemente con eso está pagado cualquier esfuerzo que se haga. Como bien decía al principio, o en alguna parte decía que no somos monedita de oro para caer bien a todo el mundo, ¿no? Entonces, Sí, algunos apreciarán nuestro trabajo, otros quizás no, pero su conciencia está limpia, está tranquila, y eso creo que es que nos hemos equivocado en algún momento,
somos seres humanos. ¿Sí? Si los carros que son máquinas que supuestamente funcionan o deberían funcionar al pie de la letra, a veces fallan. Imagínate, nosotros como seres humanos obviamente estamos expuestos a fallar, pero así como nos exponemos a fallar, está en nosotros mismos tener la virtud de no volver a equivocarte o a equivocarnos en lo que fallamos anteriormente. Exacto. Y las cosas van mejor. De todo se aprende, como dicen por ahí. Y ahora sí, pues, realmente me ha encantado mucho poder conocer la historia un poquito más de los bomberos, qué es lo que realizan y cómo lo manejaban con su vida privada, por así decirlo, porque se tenía quizás otra perspectiva de qué hace un bombero, ¿no? Pero hoy creo que aclaramos algunas dudas. Como para finalizar, quisiéramos que nos ayude con una frase. Supongamos que usted ya se va a jubilar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué frase le gustaría decirles a las personas que están ingresando recién a los bomberos? Algo que les deje ese aprendizaje de todo lo que usted ya conoce hoy por hoy. Una frase difícil. Una frase que les llegue. Una frase, no sé, nunca me he puesto a pensar en qué decir cuando yo ya deje la institución. Pero, no sé, quizá el pedir que no dejen que la institución caiga. Porque las personas pasamos. Claro. Estaremos en la línea operativa, como comandantes, como segundo jefe, lo que quiera que sea. Pero quien va a quedar ahí es la institución. Yo no quiero yo no espero que me recuerden como Darwin el bombero. No me interesa a mí. A mí lo que me interesa es que la institución por la que yo vi, o la que yo vi, empezar prácticamente de cero, con overoles viejos, con botas viejas, con chaquetones que nos dio haciendo el señor Castro o Torres, ahí por la Plaza Dominical, él nos dio haciendo unos chaquetones con lona y algunos otros materiales. Entonces, que esa institución a la que yo le vi empezar prácticamente de cero, se mantenga y crezca. Ese es el anhelo, por lo menos mío, ¿sí? Y sí me dolería mucho ver que quizá la institución vaya decayendo en su servicio, en su labor y en los objetivos con los que se creó una institución que es muy importante en Cayambe. Y que para muchos, cuando no había dinero en la institución, ni les regresaron a ver. No le hacían caso. Claro, y así. Entonces, cuando ya hubo unos ingresos a la institución, ahí sí, los bomberos. Entonces, pero si se meten a la institución, déjenle que crezca la institución, ayúdenle a que crezca la institución. Eso es lo que uno quiere que quede como legado. Y que los que entran vean también eso. Y que se comprometan, no con el comandante, no con el que esté de segundo jefe, no con sus compañeros, que se comprometan con la institución como tal y con la gente, que es a quien nosotros nos debemos. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ya hemos llegado a la parte final. Yo creo que nos iríamos de largo. No, sí. Tiene unas historias súper buenas y que aún creo que quedan pendientes ahí para otra ocasión. No hay ningún problema. En algún momento, sí. si quieres, inclusive puedes bajar a la estación a grabar. Las puertas están abiertas para que converses con la gente, no solo conmigo, porque yo cuento de una manera, pero hay otros que tienen y se acuerdan muchas otras cosas más. Claro, no, muchísimas gracias, estimado Darwin, por todo lo que nos ha comentado en esta ocasión. Esperamos también poder visitarles por ahí algún ratito para ver quizás de más cerca, ¿no?, lo que nos ha comentado el día de hoy. Y para mí, gratificante justamente el poder dialogar con usted. Me llevo grandes conocimientos de lo que nos ha dicho, bastante, realmente increíble. Y reitero, ¿no?, esa felicitación por la ardua labor que realizan día a día, porque, como le decía, a veces uno tiene ciertas expectativas, pero la realidad es muy diferente. Y a veces tenemos ciertos trabajos que van de horarios, ¿no?, de 8 a 5, por ejemplo, pero ustedes no, ustedes están 24/7 y logran justamente equilibrar su vida profesional con su vida
familiar y eso es digno de admirar. Así que No, muchas gracias. muchísimas gracias y espero pues tenerle en otra ocasión. Y queridos pues televidentes, también les agradecemos a ustedes, así que como les decíamos en un principio, si tienen alguna sugerencia, algo que nos quisieran decir, pues pueden dejarnos tranquilamente en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos, la institución está abierta, las puertas están abiertas y siempre los recibiremos con mucho cariño. Porque somos agradecidos con los medios de comunicación porque nos ayudan a difundir el trabajo que hacemos. Como te dije, no por aplausos, sino por cumplir con la ciudadanía.